cumplir un año más de vida espiritual, porque estaban muertos en pecado y en delitos, ¿verdad? Pero ahora ya sirven al Señor y lo hacen con todo su corazón. Apenas llevan 4, ¿verdad? 4 dijeron. Todavía están chiquitos, pero ahí están, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a continuar, ¿verdad?, con esto de las edades de la iglesia. La semana pasada, ¿verdad?, hablábamos precisamente sobre la primera edad de la iglesia. La edad, ¿verdad?, llamada Éfeso, o etapa, vamos a llamarle, ¿por qué no decirlo así? Y decíamos lo que significaba Éfeso. Según el dato que yo tengo, ¿verdad?, significa deseable. Qué bonito es, ¿verdad?, eso, ese significado. Deseable, algo que es deseable, o alguien que es deseable, qué agradable, ¿verdad? Una contrariedad, ¿verdad?, a quien no es deseable o lo que no es deseable. Y hablábamos, ¿verdad?, cómo el Señor le habló y le dijo, ¿verdad?, muy claramente, y les dice: yo sé tus obras y tu trabajo. Conscientes, ¿verdad?, de lo que el Señor les decía, tu paciencia, que tú no puedes sufrir a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego le dice muy claramente: recuerda por tanto de dónde has caído, pero no se queda ahí. Le dice: y arrepiéntete. Porque se puede recordar, ¿verdad?, de una bajada, de una caída, pero no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de pensar, ¿verdad?, a las cosas que se están obrando mal, ¿verdad?, a lo que se ha dejado del Señor. No hay un arrepentimiento, nada más hay un recuerdo. Porque yo creo que una persona que llegó a alcanzar ciertos niveles de espiritualidad y baja su nivel de espiritualidad, ¿verdad?, sí lo recuerda, sí sabe lo que hacía al principio, ¿verdad?, cuando le llamó el Señor, pero la clave está en arrepentirse, cambiar de pensar y hacer las primeras cosas. Yo quisiera comenzar ahora, ¿verdad?, en el capítulo número 1, y luego nos brincamos hasta la segunda etapa. Versículo número 10, para entender un poquito mejor esto, ¿verdad?, que estamos viendo. Capítulo 1, versículo número 10, dice así. El que está hablando aquí, o el que está escribiendo, ¿verdad?, es el apóstol Juan. Y dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Me voy a detener un poquito en el versículo número 10. Juan, ¿verdad?, empieza a testificar que él fue en el Espíritu. ¿Y a dónde fue? Dice: yo fui en el Espíritu. ¿En qué tiempo? En el día del Señor. Aquí, ¿verdad?, mucha gente toma el domingo como el día del Señor. Y aquí Juan está hablando del día del Señor, pero se está refiriendo, ¿verdad?, a un tiempo. Se está refiriendo a un momento en que Dios trató con él, a que lo transportó, ¿verdad?, de una parte a otra. Este hombre estaba ahí en una isla llamada Patmos, una isla rocallosa, desértica, ¿verdad?, que tenía como 9 kilómetros de
de largura, no sé qué tantos tendría, ¿verdad?, de anchura, pero era una isla inhabitable, donde mandaban allá los criminales, ¿verdad?, en forma de castigo. Y de ahí el Señor lo saca y lo lleva en el Espíritu, en su tiempo, lo lleva en su momento, pero dice que él oyó detrás de él. Dice que oyó una gran voz como de trompeta, o sea, no oyó cualesquier voz, oyó una gran voz, una voz de poder, una voz potente, semejante, ¿verdad?, a la de una trompeta. Usted sabe que cuando le da el soplido a la trompeta suena bastante recio, más si se lo da con ganas y con entendimiento. Y luego dice, yo fui, dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante y vamos a ver que cada iglesia, ¿verdad?, o tipifica un candelero, o un candelero tipifica una iglesia. La causa es que es una luz, es algo que brilla, ¿verdad? Eso es precisamente un candelero. Y yo veo en la Biblia, ¿verdad?, los candeleros, cómo es que simbolizan el testimonio de Dios en la tierra. O sea, la iglesia, que es el primer candelero, ¿verdad? Vamos a tomarlo así, el primer candelero cuando se le ordenó a Moisés, porque después se le ordena que ponga 5 candeleros de un lado, 5 de otro lado, pero primeramente se le ordena a Moisés que labre un candelero de oro puro. Y la iglesia, ¿verdad?, o los candeleros simbolizan el testimonio de Dios en la tierra. Y cuando oyó esa voz que decía, la voz esa le dijo, yo soy el Alfa y la Omega. O sea, ¿quién es el Alfa y la Omega? Usted lee el versículo número 8 y dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, y luego aclara, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Ese es Jesucristo, el Alfa y Omega, el principio, el fin, como como el candelario, ¿cómo se menciona esto, hombre? ¿Cómo le mencionamos nosotros al principio de nuestra... El abecedario, vaya. El abecedario griego, ¿verdad? Es la A, es lo primero, es el omega, el fin viene siendo, ¿verdad?, la Z, o viene siendo, ¿verdad?, perdón, es la alfa y la Z viene siendo el fin. Él es el principio y él es el fin. Sigue diciendo, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Verso número 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vuelvo a mencionar el candelerio, tipificando una luz, ¿verdad?, tipificando una lámpara, hablando ya de la iglesia, como la vamos a ver un poquito más adelante. La iglesia es una luz, la iglesia es una lámpara. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor, que una lámpara, ¿verdad?, no se toma o no se enciende y se pone debajo del almud o se esconde, sino que se pone, ¿verdad?, en el candelero y alumbra, dice, a todos los que están en casa, no a cualesquiera. Tratándose de la iglesia, dice, y en medio de los 7 candeleros, porque vamos a hablar de las etapas, en medio, ¿verdad?, de las iglesias, en medio de la iglesia, dice, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, como el rey, como el que la preside. Como usted ve a los presidentes, siempre les ponen una banda en el pecho.
En este caso está hablando de una banda de oro, ¿verdad?, puesta en ese ser que está viendo, diciendo claramente que es el Señor. Porque hay personas que piensan que era simplemente un ángel. No, es el alfa y omega, es el principio y fin. Y más abajo nos dice que es el que murió y que vivió. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Verso número 14 dice: y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Usted recuerda, si conoce, ¿verdad?, allá en el libro de Daniel, en el capítulo número 7, en el versículo, me parece que es el número 13, donde dice que vio sillas y se sentaron, y empieza a hablar, ¿verdad?, de aquel que ve sentado, ¿verdad?, y lo ve igualmente con las mismas características del que está mencionando aquí. Se está tratando del Señor Jesucristo. Y luego dice: y cuando yo le vi, bueno, 16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y he sido muerto. He aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Y tengo las llaves ¿de qué? Del infierno y de la muerte. El Señor tiene las llaves del infierno y de la muerte. Él es el alfa y omega, Él es el principio y el fin, Él es el que murió y vive, Él es el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el texto, dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, ¿qué son? Son los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, al hablar de los ángeles de las 7 iglesias, más abajo va a hablar de que se le escribe a cada ángel. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando se refiere, ¿verdad?, a los ángeles aquí, se está refiriendo a los ministros, se está refiriendo a los dirigentes, se está refiriendo a los pastores de cada una de las iglesias de las cuales está mencionando en el versículo 11. Y luego sigue diciendo: y los 7 candeleros que has visto, ¿qué dice ahí? Son las 7 iglesias. Quiere decir, ¿verdad?, que se cumple lo que dice la palabra de Dios, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor en medio de las 7 iglesias, el Señor en medio. He aquí yo estoy con vosotros, les dijo, ¿verdad?, antes de ascender a los cielos, todos los días, les dice, hasta el fin del mundo. El Señor está en medio. Y de cada una de las etapas, y ahorita en la última etapa que estamos viviendo, que viene siendo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque nos vamos a ir etapa por etapa, iglesia por iglesia, a hablar de la etapa de la Odisea. Cómo la iglesia, fíjese, hermana, cuando la Biblia habla de un candelero, compara a la iglesia de un candelero. Cuando el Señor le mandó a Moisés que hiciera un candelero de oro, ¿cómo le dijo que lo labrara? Que lo labrara a martillo, a puros golpes. Así es como es labrado el candelero. La iglesia es comparada con un candelero. La iglesia, ¿verdad?, también tiene que ser labrada. Lo labrado es como usted cuando ve el arte barroco. ¿Sí conoce usted el arte barroco, verdad? Por eso las catedrales antiguas, esas iglesias antiguas tienen en el frente una fachada, es arte barroco que le llaman. Los que conocemos esas cosas nos hemos quedado maravillados, ¿verdad?, con el trabajo de los antiguos. Y en este caso, ¿verdad?, para labrar el candelero, ¿verdad?, la iglesia o las iglesias o toda la iglesia en sí, el Señor tiene que irla labrando a golpes. Pero no golpes como golpes para lastimar, golpes para herir, no, golpes para guiar, como el pastor con la vara
guía a las ovejas. Golpecitos, mire, para irla labrando. Oiga, es necesario. En la mañana hablábamos de la disciplina en la escuela dominical. Hablábamos un poco de lo que es la disciplina. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el padre que ama a su hijo, a éste lo castiga. Entonces, habla de castigos para provecho y la Biblia dice que para algo es provechoso. Entonces, el candelero, la iglesia o cada una de las iglesias debe ser labrada en esta forma, hermano. Como se labró antiguamente el candelero, y lo dice, de oro puro. Y la Biblia habla del oro de Ofir, el mejor oro que puede existir, que está allá en Etiopía. Ahora, ya hablamos de la primera etapa de la iglesia, ahora vamos a la segunda etapa, gloria a Dios, o terminando, ¿verdad?, el verso 7 del capítulo 2, que es donde llegamos ahí, no llegamos al versículo número 7, cuando dice, el que tiene oído, en cada una de las etapas el Señor repite estas palabras, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allá hablaba del Señor, allá hablaba del Alfa y Omega, allá hablaba de que oyó una voz, aquí le está llamando el Espíritu, entonces Jesucristo es el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, con E mayúscula, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que esta es una lucha, hermano, en todas formas. Al que venciere, le recuerda de dónde había caído, le recuerda, ¿verdad?, que había dejado su primer amor, le recuerda tantas cosas. Entonces, el recuperarse, el volver al nivel que fuera un comienzo, ¿verdad?, de su conversión, ese es el vencer. Porque cuando usted comienza la carrera, la comienza con victoria. Usted no comienza la carrera en el Señor Jesucristo con derrota. Usted comienza la carrera victorioso. Por eso dice, el que venciere, dice el versículo 7, dice, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ay, el paraíso de Dios, hermano, gloria al Señor. Pablo fue una vez y fue llevado nada más a que se asomara. Dice el versículo número 8, vamos a meternos a la otra, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Tiene su significado esto. Esmirna, mirra. Era una goma, ¿verdad?, aromática y medicinal que la daba, ¿verdad?, un árbol llamado aloe. Daba esa mirra, daba esa goma aromática, así como cuando hicieron, ¿verdad?, o confeccionaron el aceite santo o el aceite para la unción. Por eso está tomando aquí esta parte de mirra, ¿verdad?, porque es una iglesia, está muy ordenada. La segunda etapa, la segunda iglesia, le está hablando a una iglesia ordenada, pero una iglesia ordenada es la que más sufre. Se me hacía una pregunta, ¿verdad?, no hace mucho, ¿verdad?, sobre por qué se veían tantas cosas, ¿verdad?, por qué donde había una doctrina sana, por qué había tantas cuestiones, por qué había tantos problemas, por qué había, ¿verdad?, tanta apatía, ¿verdad?, tanto desinterés. Así se me preguntaba. En lo particular, por ahí alguien me preguntó, ¿por qué había eso? Ahora, vamos a ver por qué. Mire, en el versículo número 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, Esmirna, según el dato que yo saco, era una ciudad de la provincia romana de Asia. Yo hablaba el otro día, ¿verdad?, de lo que es una provincia.
¿Y cómo es que originalmente esta palabra se usaba para indicar una esfera de responsabilidad o administración? Da a entender que Esmirna era una parte que también estaba siendo administrada por Roma. Roma administró muchas partes, administró muchas ciudades. En este caso, ¿verdad?, era una ciudad de la provincia romana de Asia sobre la costa del mar Egeo, en lo que es en la actualidad la Turquía asiática. Desde tiempos remotos, una colonia griega, pero fue capturada y destruida por los libios hacia fines del siglo VII antes de Cristo. Y virtualmente, hacia fines del siglo Cristo, virtualmente dejó de existir hasta que fue fundada nuevamente por Lisímaco a principios del siglo III antes de Cristo, hablando de esta ciudad. Ahora, quiero volver a leer aquí, dice, ya en el versículo sigue diciendo, el primero y postrero que fue muerto dice esta cosa, verso 9, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Fíjense qué diferente al hablarle de las obras. También conocía las obras, conocía el trabajo y conocía la pobreza. Está hablando de una pobreza material, hermano, de lo más bajo que podía haber en nivel de pobreza, no en una miseria, porque Dios no desampara a nadie. El texto es claro cuando dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios no desampara al llegar a una miseria. El miserable, hermano, viene siendo aquel, ¿verdad?, que la gente le llama el mendigo, aquel, ¿verdad?, que la gente lo cataloga como nada. Pero toda esa gente, hermano, que pide es gente perezosa, gente que no le gusta trabajar, gente atenida. La gente que vive en miseria es porque quiere. Hay gente que usted la ve donde quiera, vende paletas, vende chicles, bueno, le hace la lucha por donde quiera, pero saca para comer. No está atenido que le den. Y aquí está hablando de una pobreza, ¿verdad? Estaban en una situación pobre, pero le dice algo, le está diciendo de una pobreza material, pero enseguida le dice, pero tú eres rico. ¿A qué riqueza se refería? A la riqueza espiritual, a tener a Dios, a tener la bendición de Dios, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Ahora sigue diciendo, y la blasfemia, o sea, la maledicencia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Gloria al Señor. Esto me viene a la mente, hermano, que ahí estaba la iglesia, pero ahí estaban otros que se decían ser judíos y no lo eran. Eran sinagoga de Satanás, o sea, eran asamblea de Satanás, eran congregación de Satanás. Aquí el Señor está haciendo una separación. Me venía a la mente ayer precisamente, escuchaba yo platicando por ahí con alguien, porque les llamo aquí, se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás, se dicen servir a Dios, se dicen ser hijos de Dios y no lo son. Y se me decía que por allá para el rumbo, ¿verdad?, no sé si de Centroamérica, quién sabe para dónde, ¿verdad?, llegó un comando, un grupo de hombres armados, y llegó a una congregación, a una iglesia, y llegaron y a ver, todos los que son cristianos vamos a meterles una bala, y el que no quiera, váyase. Se vació, quedaron poquititos de los que eran cristianos. Y luego le dice el hombre al pastor, pastor, ahora sí predíqueles el sermón, ya le echamos fuera a todos los hipócritas. Así le dije,
Qué triste, hermano, sería que en una experiencia de esas, ¿verdad?, tan difícil, ahí se cayera la máscara, ¿verdad? Y a correr porque no me quiero morir. Si así le dijo el pastor, pastor, ahora sí, déles el sermón, ya le echamos a todos los hipócritas. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí donde dice el texto, ¿verdad? Fíjense lo que dice. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y luego pone una coma y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Está dando a entender que la iglesia no es el local. La iglesia son aquellos que sirven al Señor y que lo sirven en espíritu y en verdad, y que podemos estar juntos y a la hora difícil, ¿verdad?, como mencionaba, no serlo, porque es una asamblea, es una congregación, ¿verdad?, de Satanás. Sinagoga significa lugar de reunión. Pero fíjese, vamos a seguir leyendo el versículo número 10, hablándole a la iglesia de Esmirna, hablándole a aquellos pobres, ¿verdad?, que materialmente eran pobres, pero espiritualmente eran ricos. Les dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al de ahí arriba le dice que venza porque está en dificultades, está batallando con él mismo. Pero aquí ya lo está certificando, ¿verdad?, que estaba haciendo, nada más acá le dice, guarda tu fidelidad. Guarda tu fidelidad y yo te daré la corona de la vida. He aquí el diablo ha de enviar. ¿Qué dice ahí el texto? El 10, algunos de ustedes, de aquellos fieles, que termina diciéndole que son fieles pero que la guarden, a la cárcel y tendrían tribulación. Esa palabra tribulación o durante viene siendo periodos. Fíjese, hermano, los escritores del siglo V, sacaba yo un dato, ¿verdad?, han fijado en 10 el número de persecuciones romanas con el nombre de los emperadores que las decretaron. La primera persecución, hermano, fue precisamente la de Nerón, cuando quemó algunos barrios de Roma y culpó a los cristianos. Y mientras ardía, ese hombre le hacía el poeta, según lo que se escucha, agarró la lira y se puso a cantar ahí, mientras ardían los barrios de Roma, y culpó a los cristianos. Ese hombre llamado Nerón capturaban a los cristianos, ordenaba que los pusieran en un palo, los embarraran con grasa y les prendían fuego y eran teas humanas. Y tan cruel era, ¿verdad?, que no era a varios los ponía y los dejaba ahí ardiendo, unas teas humanas para alumbrar ahí. Esa es una de las persecuciones crueles de este hombre llamado Nerón. Esa fue allá por el 64, el 68, ¿verdad?, después de Cristo. La segunda persecución, porque voy a hablar de 10, aunque hubo otros intercalados, otros emperadores, pero aquí está hablando, ¿verdad?, está hablando de periodos. Un periodo no puede ser continuo, un periodo es un tiempo, puede suceder ahorita,
pasan años y viene otro periodo de lo mismo, porque está refiriendo a la persecución. La segunda fue de Domiciano, este hombre del 81 al 96. La tercera fue de Trajano, del año 109 al 111. La cuarta fue de Marco Aurelio, del 161 al 180. La quinta de Septimio Severo, del 202 al 210. La sexta de Maximino, del 235. La de Decio, del 250 al 251, esa fue cortita, fue de un año. La de Valeriano, del 256 al 259, esa fue, ¿verdad? De 256 al 259, 3 años, poquita. La de Aureliano, del 33 al 33, esa se llevó 10 años. Y la de Diocleciano fue en el año, ¿verdad?, 361. Ahora, voy a leer aquí algo sobre las persecuciones, ¿verdad?, y sobre cómo obraban, cómo operaron, ¿verdad?, la forma en que estos se manifestaron. Dice, una de las más famosas, hablando de la persecución de Nerón, una de las más famosas, quizás la más temprana, es la originada por el emperador Nerón, en torno al cual se originó la leyenda de su autoría de incendio que acabó con varios barrios de la ciudad de Roma. El historiador Cornelio Tácito escribió a principios del siglo II que ante el rumor popular de que el incendio se había originado por orden superior, halló en los cristianos los chivos expiatorios que en principio satisfacieron la ira del populacho. Fueron cruelmente reprimidos, según los anales de Tácito. Suetonio, otro escritor prominente de principios del siglo II, corrobora la versión, señalando que entre las obras públicas de Nerón se contaba: persiguió a los cristianos. Esta sería una de las razones que habrían llevado a cristianos a la muerte, de lo que hablan escritores cristianos de los primeros siglos como Clemente I. Entre sus muertos, según ponen a Pedro y ponen a Pablo, ellos los ponen, ¿no? Pero sí está hablando de esas persecuciones, son históricas. Aquí la Biblia está hablando de 10 persecuciones o de 10 periodos. La persecución de Domiciano, que fue del 81 al 96, dice: otro emperador que se recuerda por su crueldad con los cristianos fue Domiciano. Entre los años 81 y 96, entre los numerosos cristianos martirizados durante esta persecución, estaban Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado. Flavia, hija de un senador romano, fue asimismo desterrada al Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Se fija que aunque no respetaban, ¿verdad? Está hablando de una mujer llamada Flavia, ¿verdad?, que era hija de un senador romano, hermano. Eso no impedía que tener o no tener abrazaran, ¿verdad?, lo que ellos llamaban la nueva religión. Abrazar el evangelio del Señor. ¿Y a dónde los llevaba? La persecución estuvo dura, porque estaba muy claro cuando dice que dijo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, iba a quedar exento de castigo sin que renunciara a su religión. Como los que decía, quedaron exentos de castigo, se fueron, salieron rápidamente y se quedaron los únicos que se pensaba que iban a recibir el castigo. Pero aquí sí se trata, ¿verdad?, de que estos sí fueron llevados. Ahora, en la persecución de Trajano, que fue entre el 109 y el 111, Plinio el Joven fue enviado por el emperador Trajano a la provincia de Bitinia como gobernador. Durante su mandato, Plinio encuentran a los cristianos y describe al emperador sobre ellos. El gobernador indicó que había ordenado la ejecución de varios cristianos. Sin embargo, no estaba seguro de qué hacer con aquellos que dijeran que ya no eran cristianos.
y pidió su consejo de Trajano. El emperador respondió que los cristianos no deben ser buscados y que las acusaciones anónimas deben ser rechazadas como una muestra indigna de nuestra época. Si se retractan, adoran a nuestros dioses, deben ser liberados. Los que persistan, sin embargo, deben ser castigados. De todos modos iban a ser castigados, pero iban a ser liberados porque iban a negar, iban a adorar a los dioses. Eso puede suceder, hermano. Esto únicamente lo estamos viendo porque lo está diciendo, ¿verdad?, lo que sucedió en la iglesia de Esmirna. Y como la Biblia está diciendo, ¿verdad?, que ellos eran fieles, que aunque eran pobres materialmente, ellos eran ricos espiritualmente. Pero también menciona, de lo que estamos leyendo, de dos tipos de gente. Si una gente era llevada ante el gobernador y aquella gente se retractaba, se negaba y adoraba a los ídolos, aunque todos los castigaban, eran libres. Los que no, eran, ¿verdad?, eran víctimas del castigo romano. La persecución de Marco Aurelio, parte del problema de los cristianos, parte del problema que los cristianos tuvieron durante esta época fue mayormente la provocada por el populacho que saqueó a las comunidades cristianas de Asia Menor fundadas por el apóstol Pablo. Sin embargo, la condena de Marco Aurelio al cristianismo tuvo repercusiones tan conocidas como la condena a muerte de Justino, que ocurrió durante esa época. La persecución de Laión, que fue precedida por la violencia colectiva, incluyendo asaltos, robos y lapidaciones, según la historia eclesiástica de Eusebio, provocó la aniquilación de la floreciente cristiandad de esta ciudad, según se dijo, por ateísmo e inmoralidad. Otros cristianos conocidos fueron torturados y martirizados en ese momento, como Potio o Blandina. Fíjese de qué fueron acusados. De ateos fueron acusados, de inmorales, únicamente, hermano, por no adorar a los ídolos, por no reconocer al emperador como un dios. No sé si usted conoce, ¿verdad?, o se ha dado cuenta o ha oído que cuando venga el anticristo, el hijo de perdición, dice que se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Y según el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, habla de una persecución, como la que habla, ¿verdad?, Mateo cuando dice una persecución cual nunca fue ni será. Estas persecuciones que estamos viendo fueron periodos, fueron temporales. Estas persecuciones duraron aproximadamente como unos 300 años. Pero esa que viene no va a ser muy grande, va a ser de 3 años y medio nada más. Y ahí va a ser probado la gente y aquel hijo de perdición, ¿verdad?, que se va a creer Dios y que se va a poner sobre todos los dioses y lo que se nombra, diciendo a los dioses falsos, ese va a querer que se le adore. Por eso habla la Biblia de una marca de la bestia. La marca, ¿verdad?, la pone la gente como un chip, como algo, ¿verdad? No sé, yo no he entendido así. Yo entiendo la marca de la bestia es alguien, ¿verdad?, que está marcado, que sigue sus doctrinas, que sigue sus cuestiones, que se le inculca, ¿verdad?, a su espíritu, ¿verdad?, cierta religión, cierta denominación, y allí la tiene bien arraigada, así como tenemos nosotros arraigada la sana doctrina en nosotros. Ahora, la persecución de Septimio Severo, del 202 al 210. Otro emperador bajo quien los cristianos sufrieron terriblemente fue Septimio Severo, que gobernó del 193 al 211. Durante su reinado, Clemente de Alejandría dejó escrito: muchos mártires son quemados a diario, confinados o decapitados ante nuestros ojos. Septimio Severo usó la persecución como pretexto para atribuir a los cristianos la peste y el hambre que asolaban el imperio. Les dio a entender, eso nos trajeron la mala suerte a la sal, eso les da a entender. Y luego dice:
En esta persecución especialmente violenta sufrieron martirio Santa Cecilia, le ponen ellos ahí, su esposo Valeriano. Tuvo lugar el famoso episodio de la Legión Fulminante. Soy quien sabe qué historia será esa. El emperador Severo quizás no estaba personalmente en contra de los cristianos, pero la iglesia estaba ganando poder y adhesión masiva de fieles y condujo al sentimiento popular anticristiano, y su persecución en Cartago, Alejandría y Roma y Corinto aproximadamente entre 212 y 210. A pesar de esas persecuciones, a pesar de esos martirios, a pesar de que querían acabar con la iglesia, parece que le echaban vuelo. El Espíritu de Dios ardía más en la gente. Venía el Espíritu de Dios, la gente se hacía cristiana y había más adeptos al cristianismo. No la podían quitar, ni la quitarán, ni la han quitado, porque hasta ahorita permanecemos los cristianos. Dios quiera y seamos de esos cristianos de los cuales está hablando la Biblia. De esos fieles cristianos, ¿verdad?, que no debemos de temer, ¿verdad?, cuando vengan las tribulaciones fuertes sobre nosotros. La persecución de Maximino fue en el 235. Dice que Maximino Tracio inició una persecución dirigida principalmente contra los jefes de la iglesia. Santo el Señor. En el año 35, una de sus primeras víctimas fue Ponciano, que con Hipólito fue desterrado a la isla de Cerdeña. Una persecución contra los jefes de la iglesia. ¿A quién se está hablando? A los líderes de la iglesia. Esa persecución fue precisamente, se fue sobre los líderes. Así es como se va a ir el hijo de perdición. Así menciona el capítulo 11 del libro de Daniel, usted lo ve y ahí menciona muy claro. Dice, pero que van a caer para ser purgados, para ser limpiados. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de los líderes de la iglesia. La persecución, ¿verdad?, de Decio, esto tiene algo muy largo, ¿verdad? Son persecuciones de las cuales hay testimonio de esto que está aquí escrito, ¿verdad? Yo vi esto, pero no me fijé hasta que empecé a leer esto, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?, de que tendrían tribulación de 10 días, pero habla algo, sé fiel hasta la muerte. Le está diciendo, bueno, es que son persecuciones que van a venir para ver muchas muertes. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte. Y lo aplica y tiene aplicación, ¿verdad?, hasta ahora en nuestros tiempos. Esa fidelidad sigue y debe de seguir hasta la muerte. Ahí les dijo a ellos, sé fiel hasta la muerte, porque le estaba diciendo que en esa persecución de 10 días iba a haber mucha muerte en la iglesia, física. Hermano, estos son ejemplos y son datos y es historia, que si no todo es fidedigna, ¿verdad? La Biblia sí habla de esos 10 periodos. Y según la historia, habla de lo que fue el Imperio Romano. Ese periodo, como por 300 años, lo pasó la iglesia allá al principio. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia cuando empezó con mucha fuerza. Al paso de los años ha venido mucho el modernismo, ha venido mucho la popularidad. Al caso, ¿verdad?, de que ahora le llaman avivamiento a cualquier cosa. El avivamiento, hermano, es oír su palabra y temer, como dice Habacuc. Oí tu palabra y temí. Y luego empieza a hablar y testifica de que aunque ya no haya vacas en los corrales, aunque haya una desolación, vaya, aunque venga una fuerte persecución, lo que venga, con todo esto, dice, yo me voy a guardar. Estas son cosas, hermano, de que esta es la iglesia del Señor. Estamos
propensos, cercanos, ¿verdad?, a que pueda venir una persecución de esta magnitud. Gloria al Señor. Y Dios quiera, ¿verdad?, y no sea pronto para muchos. Muchos de nosotros quizás, ¿verdad?, o algunos ya no alcancemos a ver eso, pero nuestros adultos, no estoy hablando de adultos mayores, nuestros adultos, nuestra juventud, nuestra niñez, y quizás puedan pensar los jóvenes o los padres de sus hijos: ¡ay, qué difícil y qué duro! Usted mira ahí en el capítulo 7, el libro de los Hechos, cuando aquel hombre, ¿verdad?, llamado Esteban, fue apedreado. La Biblia dice que dijo que no se les cargara a ellos ese pecado, el ejemplo del Señor. Y dice que cuando le estaban dando, dice que vio los cielos abiertos y al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, o sea, en el poder de Dios, no que hubiera dos o tres. Y yo pienso esto, hermano, igualmente, Dios quiera y puede echar mano en caso de una cuestión así, de un momento difícil. En ese momento Dios llena al fiel, al creyente, de su espíritu y no tiene miedo a morir. Cuando el hombre está lleno del Espíritu Santo, hermano, está el Espíritu de Dios en él y no tiene miedo. Nos agarran en este momento, en un momento, ¿verdad?, de no estar en una dedicación, no estar en una búsqueda. Vamos a hacer lo que esos muchos corrieron. Vamos a hacer lo que estos. Decir que somos judíos porque somos el Israel de Dios. Decir que somos israelitas. Y puede haber, ¿verdad?, una decepción para el Señor. Por eso hemos estado estudiando en la escuela, ¿verdad?, la iglesia que el Señor anhela, la iglesia que el Señor desea. No se trata de lugares llenos, qué bueno que así fuera. Se trata de lugares donde los hombres amen al Señor en espíritu y en verdad. Pero a veces no es cierto, hermano. No es cierto. Muchas de las cosas que nosotros profesamos, hermano, nomás las decimos de labios. Se nos vienen no persecuciones, bueno, la persecución del cobrador de la luz, del cobrador del agua, se nos viene la persecución, ¿verdad?, del mecánico, ¿verdad?, que nos quiere agarrar para componerse el carro, y con qué. Se nos viene la persecución, ¿verdad?, de los útiles escolares, se nos viene la persecución de tantas cosas, o es más, lo tomamos por persecución. Se nos vienen todas esas cosas, esos problemas. Debemos estar conscientes, hermano. Conscientes. Ya estamos en el problema, ya estamos en la cuestión. Y en lugar de hincarnos, de buscar al Señor, buscamos la manera de que nos den más tiempo extra. Buscamos la manera, ¿verdad?, de trabajar más para que no nos falte. ¿Sabe por qué? No hemos aprendido a depender de Dios. No hemos aprendido a estar contentos con lo presente. Aparentemente estamos contentos con lo presente porque todo lo que nos rodea es favorable a nosotros. Pero cuando las cosas, ¿verdad?, se nos dan la vuelta y que todo se ve oscuro porque son las experiencias. Hay momentos en que el carro una tras de otra, hermano, y que ya se les compuso esto y que ya se les compuso esto otro. Hay momentos que en el hogar que ya se descompuso esto y que ya no tengo esto y que se echó a perder esto y que la gotera y que esto y que el otro.
Eso lo permite el Señor, hermano. Pero hay gente que siempre el banco ahí tiene, y qué bueno, no es malo. Pero tiene lo que tiene en el banco, nomás lo tiene para él y para su familia. No son capaces de compartir. Lo que le decía yo por allá a unos hermanos, ¿verdad? Allá fuera de aquí de la ciudad. A veces se conforman con lo poquito que dan, o esto, ¿eh? Y se acabó, sálvese que pueda. Yo cumplo con mi diezmo, cumplo con mi ofrenda, pero a veces hay otras necesidades aparte. Y nosotros no respondemos a ellas. Ahora, que se nos venga una persecución, ¿verdad?, donde nos obliguen, donde padezcamos el robo de nuestros bienes, donde tantas cosas que pueden venir a la vida y tantas cosas que padece la gente de afuera, hermanos, porque el Señor está con nosotros. El Señor nos protege de robos, el Señor nos protege de escaseces, el Señor nos protege de muchas cosas. Pero a veces nosotros lo que pasa es que no hemos aprendido a confiar verdaderamente en Dios. ¿De veras? No hemos aprendido. Hasta para un dolor de cabeza, vámonos. Otras cosas. No voy, me duele mucho la cabeza. Ay, me duele mucho el estómago. Venga para que lo sane Dios aquí. Venga y verá que Dios lo va a sanar aquí. Se va a evitar el gasto. Entonces, estas son las etapas de cada una de las iglesias. Y si el Señor permite, vamos a ir viendo cada una de ellas. En este caso estamos hablando, vamos a acomodarnos ahí. Somos la iglesia pobre. Somos la iglesia que nos vamos a guardar fieles. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vámonos contentos. Somos la iglesia pobre, somos la iglesia, ¿verdad?, que nos vamos a guardar fieles para poder recibir la corona de la vida. Pero también, si somos la iglesia pobre, somos la iglesia fiel, ahí están las tribulaciones en medio. No son las tribulaciones ahorita, hermano, de los emperadores, son otras, otro tipo de aflicciones que muchas de las veces nosotros mismos las agarramos. Y no hay problema, el Señor nos va a dar la corona de la vida. No se preocupe, el Señor le tiene guardada la corona de la vida. Músicos.